Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La declaración de un hombre que mantiene el pulso común del mundo de las revistas italianas y turcas, deja sin aliento a los de la pantalla con su amor y levanta las redes sociales con su separación, sacudió literalmente la agenda Can Yaman. Can, que últimamente ha sido noticia por su frágil relación con su exmujer Demet Özdemir y su turbulenta relación con Francesca Chillemi, expresó esta vez sus sentimientos de la forma más clara. Las palabras que pronunció durante una entrevista a puerta cerrada a la que asistió pasaron de ser un susurro a una tormenta en los vestíbulos de las revistas. Demet era más importante para mí que Francesca. Esta frase de Can Yaman, en primer lugar, creó un efecto de ducha fría en el frente de Francesca Chillemi. Su relación con Francesca, con la que ha participado en proyectos en Italia durante mucho tiempo, se mostraba a veces como amantes, a veces como amigos. Sin embargo, el hecho de que Francesca quedara reducida a una figura secundaria con la declaración de Can causó indignación en la prensa italiana. La pregunta, ¿sigue habiendo Demet en el corazón de Can?, vuelve a estar a la orden del día. Sobre todo estos días en los que se habla del acercamiento de Demet a Atay Ulusoy. Quien anunció la declaración en cuestión fue un productor cercano a Can. Durante la entrevista, que tuvo lugar en un ambiente tranquilo, se afirmó que Can Yaman hablaba bajando la voz de vez en cuando, desviando ocasionalmente la mirada, pero eligiendo sus palabras con gran seriedad. Ha habido dos mujeres en mi vida. Una que me convirtió en lo que soy, y otra que me apoya en lo que soy. Pero si me preguntas cuál ha significado más, diría que Demet. Porque Demet fue la única persona que creyó en mí incluso cuando yo no creía en mí. Estas palabras de Can Yaman se percibieron como una afirmación que excluía no solo a Francesca, sino también a Diletta Leotta. Porque al hacer hincapié en dos mujeres, no se mencionó el nombre de Diletta. Esto se interpretó como que su antigua prometida ya no tenía un significado emocional en la vida de Can. Sin embargo, lo más curioso es que pretende Can con esta salida. ¿Está tendiendo una rama de olivo a Demet? ¿O está expresando el arrepentimiento acumulado en su interior? Según las fuentes, Can dijo lo siguiente a su círculo cercano tras esta entrevista: nunca pensé en construir una vida con Francesca. Mi relación con ella se limitaba a proyectos. Pero Demet soñaba con un futuro con ella, así que hoy me sigue doliendo que esté cerca de otro hombre. Si bien estas declaraciones revelaban claramente que el vínculo afectivo de Can Yaman con Demet no estaba roto, empezaron a crear fragilidad en el frente de Francesca. Amigos cercanos afirmaron que Francesca no acudió al plató durante días tras leer estas frases y cortó toda comunicación con Can. La eliminación por parte de la belleza italiana de todas las fotos con Can de sus cuentas en las redes sociales se vio como un reflejo concreto de estas reacciones. Demet Özdemir guardó silencio ante esta salida. Sin embargo, dijo a su círculo cercano: puedo entender a Can, pero lo que siento después de esta hora no tiene sentido. He abierto nuevas páginas en mi vida, los regresos me perjudicarán ahora, se afirmó que dijo. Sin embargo, en el mundo de las revistas también hay quien sostiene que estas declaraciones son un juego emocional. Según ellos, Demet aún mantiene un frágil vínculo con Can y los arrebatos de este están deliberadamente planeados para derribar sus muros de defensa. En este punto, el papel de Atay Ulusoy cobra importancia. Según algunos, las declaraciones de Can son un mensaje directo a Atay. Demet sigue siendo preciosa para mí, no te acerques demasiado a ella. Se comenta que es una salida de tono. Especialmente la noticia de que Demet ha estado trabajando intensamente con Atay en un proyecto de serie en los últimos días y que su cercanía ha aumentado visiblemente entre los platós hace que las palabras de Can tengan aún más sentido. Otro punto destacable son las afirmaciones de que Can Yaman envió un mensaje a Demet tras la entrevista en cuestión. Aunque aún no se ha confirmado, el contenido de este mensaje incluye: ojalá todo fuera diferente. Francesca nunca ha podido sustituirte. ¿Qué efecto tendrá tal mensaje en Demet? Es por ahora una gran incógnita. El incidente creció en las redes sociales. Algunos usuarios argumentaron que Can no debería seguir dándole vueltas al pasado, mientras que otros apoyaron a Can con los comentarios: el amor verdadero solo pasa una vez, y esa fue Demet. Los comentaristas de la revista se muestran cautos.
Mientras algunos consideran el arrebato de Can como una confrontación sincera, otros lo leen como un esfuerzo por volver a ser una figura romántica a los ojos del público turco tras la ruptura de su vínculo con Francesca. Especialmente los rumores de que Francesca cuenta con el apoyo de un círculo serio en Italia y Can quiere alejarse de este círculo refuerzan estos comentarios. En resumen, con una sola frase, Can Yaman desactivó a Francesca y devolvió a Demet al centro de la agenda emocional. En los próximos días, los efectos de esta declaración parecen profundizarse aún más. La reacción de Francesca Chillemi ante esta situación, cuándo y cómo romperá Demet su silencio y, sobre todo, si Can Yaman será capaz de mantener su coherencia emocional a pesar de esta salida serán los temas más candentes de la agenda en los próximos días. Porque una cosa está ahora muy clara, para Can Yaman, Francesca era una escala, pero Demet Özdemir era la verdadera gama que siempre existió en su corazón. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.